hemos traído un tema muy importante y muy interesante. ¿De qué se trata? De la oración. Cuando hablamos de la oración, hablamos de un conjunto de ¿qué? De palabras ordenadas, coherentes, que tiene sentido y tiene significado. Ojo, la oración, decimos que es una oración porque empieza con mayúscula y termina con punto. Decimos que es una oración porque tiene verbo. Leamos las siguientes oraciones que tenemos a continuación como ejemplo. Número 1, los alumnos del tercer grado son inteligentes. Número 2, Maritza es la tutora del tercer grado A. Número 3, luchamos contra la pandemia. Número 4, la vacuna del COVID-19 llegará el próximo año. ¿Cómo sabemos que este conjunto de palabras es una oración? Pues porque tenemos algo importante que tú ya lo sabes y que yo también lo sé. ¿Sabes cuál es? El verbo. En la oración número 1, el verbo es son, del verbo ser o estar. Entonces, los alumnos del tercer grado son inteligentes. Quiere decir que la palabra son viene a ser el verbo. Lee, por ejemplo, me ayuda mi amiga Luciana. Lea la segunda oración, Lucianita. Maritza es la tutora de tercer grado A. Muy bien. ¿Cuál es el verbo, Luciana? Luciana, ¿cuál es el verbo? Es porque viene del ser o estar. Muy bien. Ahora me ayuda mi amiga Huitrón. La oración 3. Luchamos contra la pandemia. ¿Cuál es el verbo? Luchamos. Muy bien, porque viene del verbo luchar. Y por último, tengo la oración número 4. Georgie, ayúdame con esta oración. La vacuna del COVID-19 llegará el próximo año. Muy bien, decimos que es una oración porque tiene su verbo. Georgie, ¿cuál será el verbo en esta oración? Llegará. Muy bien, viene del verbo llegar, ¿sí? Mira, qué fácil es identificar las oraciones. Recuerda que todas las oraciones tienen que empezar con mayúscula y todas tienen que terminar en un punto. Si no le pones mayúsculas a tu oración y no le pones el punto, lamentablemente esa oración no está terminada. ¿Ok? ¿Cómo reconocemos que es una oración? ¿Te has preguntado alguna vez? Pero Miss, ¿cómo sé que que es una oración? Ya lo hemos dicho. Porque la oración empieza con mayúscula y termina con un punto. 2, porque tiene sentido completo e independencia sintáctica. Quiere decir que funciona por sí sola. Número 3, tiene entonación apropiada y sobre todo la presencia del verbo. Entonces, cuando te pregunte, ¿cómo reconocemos a una oración? ¿Qué vas a responder, Yair? ¿Qué respondes? Empieza con mayúscula y termina con un punto. Muy bien, Yair. Número 2. Continúa nuestro amigo. A ver, veamos aquí a nuestro amigo. Vamos a invitar Xavi. A nuestro amigo Xavi. Invitamos a nuestro amigo Xavi. ¿Cómo reconocemos a una oración? Tiene sentido completo e independencia sintáctica. ¡Excelente! Muy bien. Y la última, escudero. ¿Cómo reconocemos una oración? Tiene entonación apropiada
Apropiada, verbo. Y tiene verbo. Todas las oraciones tienen verbo. Ahora la siguiente pregunta que no siempre nos hacemos. ¿Cómo diferenciamos una oración de una frase? Hemos hablado desde el año pasado que la frase también es un conjunto de palabras coherente, que tiene significado y que también tiene independencia sintáctica. Pero ¿qué es la diferencia de la oración? Acá hay una palabra importante. ¿Cuál es? Ximena. El verbo. El verbo. La frase, amigos, no tiene verbo, carece de verbo. Ajá, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una oración y una frase? El verbo. Si nos preguntamos, por ejemplo, Huachaca, preguntamos a nuestra amiga Huachaquita, ¿cuál es la diferencia entre una oración y una frase? ¿Qué va a contestarme nuestra amiga Huachaca? Verbo. ¿Quién tiene el verbo? ¿La frase? A ver, explícate. ¿Quién tiene el verbo? Huachaca. ¿Quién tiene el verbo? ¿La oración o la frase? La frase. A ver, ¿quién tiene el verbo? ¿La oración o la frase? Oración. La oración. Muy bien. ¿Qué nos dice nuestro amigo Leiva? ¿Cuál es la diferencia entre una oración y una frase? Una frase. Una frase no tiene... No tiene oración. No tiene verbo, amigo. No tiene verbo. Pero la oración sí la tiene. Veamos algunos ejemplos. Ajá, acá tenemos nuestros ejemplos. Pero tú dirás, Miss, ¿dónde están? Pues hagamos magia. Te presento, alumno, nuestras oraciones. Mira. En las oraciones dice, el perro ladra de día. Mi madre come papaya. Perdimos en el fútbol. Leeremos un libro. Ah, ¿por qué son oraciones, López? ¿Por qué son oraciones, López? ¿López? Empiezan con la y terminan el punto. Muy bien, ¿por qué más? Verbo. Y porque tienen verbo. ¿Cuáles son los verbos? El perro ladra de día. Ladra del verbo ladrar. Mi madre come papaya. Come del verbo comer. Perdimos en el fútbol. Perdimos es el verbo del verbo perder. Leeremos un libro. ¿Cuál es el verbo? Leeremos del verbo leer. Mira, qué interesante. En cambio, las frases, obsérvalas, míralas. Las pobres no tienen verbo, pero sí tienen sentido, significado. Empiezan con mayúscula, terminan con punto también. Mira, la única diferencia es el verbo. Leo para ti las siguientes frases. El perro negro de mi tía. Mi querida madre, la pelota redonda, un libro hermoso. Mira, qué interesante, ¿verdad? Entonces, cuando nos pregunten en qué se parece una oración a una frase, tienen mucho parecido, mucha semejanza. Empiezan con mayúscula, terminan con punto. ¿Sí o no? Conjunto de palabras. La oración, la frase también es un conjunto de palabras. La oración tiene sentido. La frase también tiene sentido. La oración tiene significado. La frase también tiene significado. Pero aquí viene la diferente. Pero entonces, si son iguales, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las oraciones tienen verbo y las frases no la tienen. ¿Ok? Entonces, nuevamente, me ayudas a leer las siguientes oraciones. Limachi. Lee la oración, la primera oración. Limachi. En pelo de día. Muy bien, Limachi. ¿Cuál es el verbo? Ladrar. Ladra. ¿De qué verbo viene? Ladra.
Oraciones. No, ¿de qué verbo viene la palabra ladra? Del verbo ladrar. Ajá, primera conjugación. ¿Te recuerdas, verdad? Segunda oración. Me ayuda Moreno. Alumna Moreno. ¿Moreno? ¿No está? Ya está, Miss. Ya, ok. Segunda oración. Mi madre come papaya. Muy bien. ¿Cuál es el verbo, Moreno? Come. ¿De qué verbo viene? Del verbo comer. Primera, comer. ¿Primera o segunda o tercera conjugación? ¿Cuál es? Segunda conjugación. Veamos la siguiente oración. Me ayuda mi amiga Ojeda. Perdimos en el fútbol. ¿Cuál es el verbo? El verbo es perdimos. ¿Viene del verbo? Perder. ¿En qué conjugación está perder? Segunda. Ajá, muy bien, Valeria. Y por último, tenemos la última oración. Me ayuda mi amiga Peceros. Peceros, te escucho. Si no está mi amiga Pecero, me ayuda mi amigo Ramírez. ¿Ramírez? Entonces, ya, Alejandrito. Estás mal con tu audio, Alejandrito, entiendo, ya. Vamos a darle pase entonces a nuestra amiga Rodríguez. La última oración, Rodríguez. Rodríguez. Leeremos un... ¿Cuál es el verbo, Rodríguez, en esta oración? Rodríguez, ¿cuál es el verbo? Leeremos. ¿De qué verbo viene? Leeremos. Ajá, de leer. ¿Y en qué conjugación está leer? Ar, er, ir. ¿Primera, segunda o tercera conjugación? ¿A cuál pertenece, Rodríguez? Segunda. Segunda conjugación. Veamos ahora las frases. Recuerda que las frases no tienen verbo. Vamos a leer. Saavedra, primera frase. El perro negro de mi tía. ¿Hay verbo en la frase, Saavedra? No. No, no hay verbo. Por eso se llama frases. Salas, la segunda frase. Mi querida madre. Mi querida madre. ¿Hay verbo? No. No, por supuesto. Sigue Gómez, la tercera frase. Gómezita. Sí, Miss. Lea la tercera frase. La pelota redonda. ¿Tiene verbo? No. No, por supuesto que no. Y la última frase de Loaiza. Un libro hermoso. ¿Tiene verbo? No, Miss. No, por supuesto que no. Entonces, vamos a concluir que las oraciones tienen una palabra muy importante que se llama verbo. Las frases no la tienen. ¿Ok? Qué fácil, ¿verdad? A ver, veamos. Preguntemos a nuestra amiga entonces, a nuestra amiga Buitrón. Dígame usted una oración. Buitroncita. ¿Cuál? ¿De las que están ahí o una nueva? Una creada por ti, amiga. No se me ocurre, ¿qué? Cualquier oración. Mi gato negro. No, oración, no frase. Oración. Ah. Mi mamá come una manzana. Ajá. ¿Cuál es el verbo? Come. Muy bien. Ahora, mi amiga Guaranga.
me da una frase. Ahora mi amiga Guaranga ya no hace oración, hace frase. Guaranga, una frase, por favor. El perro lindo. Frase, Guaranguita. Si mi amiga Guaranga no puede, el amigo Leiva, socorro, socorro, Leiva, Sí, una frase, amigo. Ajá. Recuerda, la frase no tiene verbo. Mi querida madre. Mi querida madre está acá. Algo que no esté aquí. Pero está muy bien. López, ayude. López, una frase, López. El perro blanco come. El perro blanco. Come ya no, porque come es verbo. El perro blanco. El perro blanco. Ojeda, una frase. La manzana roja. Ajá, muy bien. Peceros, una frase. Peceros. No está, ¿no? Pecero desde hace rato que no está. Rodríguez, una frase. Miss, Una frase. Construye una frase. Que no esté aquí. Vamos, vamos, hija. No tiene que tener verbo. Vamos. Construye tu frase. Mira las frases que están aquí de ejemplo. El gato negro. ¿Ah? El gato negro. Excelente. Muy bien. ¿Vieron, chicos y niñas y niños, qué diferencia hay entre las oraciones y las frases? Entonces, sí, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Miss, en las frases, puede ser también mi mamá me mima. Mi mamá me mima. No, porque es una oración. Mi mamá me mima. Mima es amor, es de mimar. Viene del verbo mimar. Ese es el verbo. Se convirtió en oración. En la frase puedo poner adjetivos, artículos y sustantivos, pero no puedo poner verbo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, por favor, antes de pasar al... Diga. Sí, Lucianita, te escucho. Querida no viene del verbo querer. No, mi amor. Acá, querida, funciona como cualidad, que es adjetivo calificativo. Si yo hubiera puesto, mi madre quería comer, ahí sí quería, funciona como el verbo querer. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, queridos alumnos, para pasar a la siguiente actividad? ¿Pasamos? Muy bien. Pasamos entonces a nuestra práctica diaria de nuestro librito, donde dice, a continuación aparecen separadas con guiones una serie de palabras en desorden. Nuestro trabajo es ordenarlas para que tengan un sentido claro y preciso. ¿Ok? Mira, ya te ayudé en 3 oraciones, pero tú vas a hacer 3 para ti. Primero, letra A dice, construye su abeja panal. Recuerda que la oración empieza con mayúscula y termina con punto. Entonces, ordenamos. La abeja construye su panal. ¿Ok? En la letra B, él explica, profesor, clase. Lo ordenamos. El profesor explica su clase. ¿Ok? Mira, D, casita es la pequeña muy. Lo ordenamos. La casita es muy pequeña. Ahora te toca a ti ordenar la letra C, la E y la F. Qué fácil, ¿verdad? Ahora en el número 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el número 2? Dice, ordena las palabras y forma oraciones.
Igual, vamos a ordenar las palabras que están desordenadas y vamos a formar una oración. Y vamos a colocar si es verdadero o falso, si cumple con la condición de oración. ¿Ok? Mira el ejemplo. Padre triste, muy está. Lo ordenamos. Mi padre está muy triste. Ajá. ¿Forma oración? Sí, porque tiene verbo. El verbo cero estar. Está es el verbo. Y entonces marqué verdadero. Ahora te toca trabajar las siguientes 2 oraciones más. Qué fácil, ¿verdad? En la número 3 sigue siendo fácil la actividad. Encontramos separados en barras una serie de elementos oracionales en desorden. Ordénalos para que tengan un sentido claro. Mira, acá con barritas diagonales hay conjuntos de palabras que están separadas. Pero tú, yo, nosotros tenemos que ordenarlas y formar una oración coherente. Ya te ayudé con la letra A. Dice, el Museo Nacional, en la actualidad, más de 50,000 piezas de cerámica reúne. Ahora vamos a ordenar la oración. En la actualidad, el Museo Nacional reúne más de 50,000 piezas de cerámica. Ajá. También podrías haber puesto, el Museo Nacional en la actualidad reúne más de 50,000 piezas de cerámica. Y también está bien, ¿ok? Ahora te toca organizar la letra B y la letra C. No olvides que la oración empieza con mayúscula y termina con un punto. En el número 4 formamos oraciones con la palabra pedante y la palabra oxígeno. Quiere decir que vamos a crear una oración. Yo ya he creado una por ti. Aquel pedante hombre salió del templo. Pedante significa que es destalloso, que es una persona orgullosa, es una persona detestable. La palabra oxígeno, ustedes ya lo saben, es el elemento vital para la vida del hombre y de todos los seres vivos. ¡Qué fácil! Y terminamos con el número 5, que dice completar las oraciones coherentemente. ¿Qué significa? Que tengan sentido. Letra A, la alumna grita en el patio. Pero tú también puedes poner, la alumna come en el salón. La alumna corre, estudia corre también puede ser. En el aula. Ah, claro, en el parque. También, claro. Por supuesto. Pero tú puedes agregar las palabras que tú quieras de manera que tus oraciones sean coherentes. Por eso dice coherente. Tengan significado. No puedes poner algo que no tenga relación. Por ejemplo, si yo digo los alumnos, yo puedo poner los alumnos chistan. Entonces, en el patio del parque. ¿El parque tiene patio? Por supuesto que no. Entonces, no puedo poner esa palabra para concluir mi oración. Tengo que buscar palabras adecuadas. Ya te ayudé con A y B. Tu tarea es trabajar con la C y con la D. Para que lo hagas bonito, recuerda que la oración lleva verbo y la frase no. Ambos son conjuntos de palabras con sentido y con significado. Empiezan con mayúscula, terminan con el punto. Refuerza tu aprendizaje. Siempre tienes que reforzar tu aprendizaje, resolviendo la página 72 y 73 de tu libro. Pero también la tarea 37 y 38 de la tarea diaria. Si eres un excelente